¿Cuántas veces nos hemos sentido sumamente apenados por una situación? Que a veces solamente te viste envuelta o envuelto en ello y no tuviste nada que ver al final. Que te pasó un accidente, que sentiste un pudor, una vergüenza muy grande y te sientes súper culpable de lo que pasó también. Y eso se queda contigo el resto de tu vida, dependiendo de qué tan grave sientes que haya sido. Sientes que no tienes otra oportunidad para ti, no te la das. Y eso mella enormemente tu autoestima. Hoy vamos a hablar de la vergüenza y la culpa como enemigos de la autoestima. Quédate. ¿Saben cuál es el problema? El problema es que también a un nivel muy cultural y social hay sociedades que vivimos con la vergüenza desde que nacemos. Ya nada más que muchas religiones pues pongan a las mujeres en un nivel en el que deben sentirse avergonzadas per se, porque ya traen el pecado desde que nacieron, porque alguna ancestra muy antigua se los heredó, pues no está nada padre. Sentirse culpable así per se, nada más por existir, es algo que ya en estos tiempos debemos quitarnos como sociedad. Debemos dejar de vivir con vergüenza y con culpa solamente por ser como somos. Y entonces saber que estos pulsos también, pues seguramente alguna vez los vamos a vivir en la vida, pero no es una tragedia de la cual no podamos salir. Ahorita me estoy acordando de una historia personal igual, de uno de mis peores osos en la vida. No es una vergüenza muy grave, pero es una vergüenza que a mí en el momento me destruyó. Porque pues, estaba en esa edad en la que esas cosas te destruyen, ¿no? Estaba en la secundaria. Y entonces, pues, estaba en el transporte público, todos mis compañeros y amigos o muchos estaban ahí echando relajo, yo me sentía contenta, dije, bueno, ¿no? Les voy a demostrar que yo me puedo bajar así, ¿no? A la intrépida del autobús. Que me puedo bajar así, muy acá. Entonces, me bajo del autobús. Y por estar viendo, a ver, ¿no? Hacerme la chistosita, hacerme la muy, como dicen, me bajo del autobús. Y cuando me bajo, enfrente mío, así pegadito, un poste. Entonces me bajo y ¡puf! ¿No? Sácatelas el golpezazo que me di, ¿no? Por no decir otra cosa. El golpezazo que me di. Entonces, ¿no? Me doy en el poste, me caigo y el autobús sigue parado ahí donde estaba, no se va, sino sigue parado, pues volteo y todos mis compañeros con una risa loca, pero bueno, ¿no? Sabrosa. Y entonces yo sentía que la vergüenza me llegaba hasta el lugar más recóndito de mi ser. Me sentía sumamente apenada, sumamente avergonzada, ¿no? Y luego, pues obvio, como les cuento, mi autoestima en esos tiempos era muy baja. Entonces empiezo, ay, tonta. Así como se los digo. Y bueno, más, ¿no? Bendito Dios que no había redes sociales, en serio. Porque seguro ustedes no estarían escuchando e imaginándose esta historia, sino ya la habrían visto en redes sociales, porque seguro todos hubieran sacado su celular para hacer partícipes de esa bonita escena. Y entonces yo tendría esa vergüenza cargando por el resto de mi vida. No es cierto. Bueno, el punto aquí es que hay cosas que no puedes evitar. Que hay muchas cosas que nos avergüenzan, que en serio no tienen nada que ver con una responsabilidad per se, sino simplemente son características de cosas que nos pasan, que son rechazadas por la sociedad,
que son algo que hemos tildado que debe ser vergonzoso y que no necesariamente lo es. Mucho de ello, de lo que se ha avanzado mucho hoy en día, pues es el sexo. Antes el sexo debía darnos vergüenza. Antes hablar de sexo debía dar muchísima pena. Antes la persona que hablaba de sexo era una persona indecente que debía de estar avergonzada consigo misma, porque esas cosas son sumamente personales y no se deben de compartir. Y entonces, imagínense la serie de traumas que existían alrededor de la sexualidad porque estaba llena de vergüenza, porque estaba aderezada con la vergüenza. Y entonces había un montón de disfunciones. Digo, no quiero decir que no haya, ¿no? Hoy en día todavía hay mucho avance que hay que hacer al respecto. Pero imagínense la cantidad, o sea, de situaciones que existían alrededor de esto y lo que brillaba en la satisfacción de una sexualidad sana entre las personas que sentían estos pulsos. ¿Por qué tú no tienes esa capacidad de tú darte una segunda oportunidad para merecerte de nuevo las cosas buenas de la vida? Pues porque nos quedamos ahí atorados en la culpa. Por eso. Y eso evidentemente es un factor negativo para la autoestima y el merecimiento. Pensar todo el tiempo que gracias a determinado hecho en el pasado que pudo haber ocurrido hace 10 meses, hace 3, hace 2 días, hace 10 años, y que no se te quite de la mente porque te dolió mucho, porque te hizo sentir súper mal, y que vivas a través todo ese tiempo, a través de ese filtro de la culpa, es peor que estar dentro de una cárcel. Tú misma te estás encarcelando, viviendo desde esos pulsos, desde la culpa y la vergüenza. Si hay algo que de verdad sientas que no tienes perdón, entonces necesitas ayuda, necesitas apoyo. Porque entonces la que está diciéndose a sí misma que no tiene perdón y que no se está perdonando eres tú. Cuando posiblemente las personas involucradas sí te perdonan. E incluso aunque no te perdonen, lo importante es que te perdones tú. Y ahí viene una de las claves para superar la culpa y la vergüenza. Hay que saberse perdonar. Hay que saber aceptar el error, la consecuencia de ese error, asumirla con responsabilidad y después perdonar. Perdonarte. A veces en serio es mucho más duro perdonarte a ti misma que perdonar al otro. ¿Por qué? Pues porque quieres más al otro que a ti, en general. Pero es cierto, mucho más sencillo pasar los errores del otro, pasar las cosas de verdad graves, ¿no? Si alguien te lastima, yo te perdono, está bien, ya, se me pasó. Pero si tú lastimas a alguien, uy, luz, o sea, ¿qué onda? Esa actitud, esos modos, no, ya, basta, no más, ¿sí? No vas a volver a lastimar a nadie más, ¿sabes por qué? Porque no te vas a merecer la compañía de nadie más, fíjate. Ya le rompiste el corazón a tu exnovio, ¿no? Pues ahora el siguiente te lo va a romper a ti, ¿cómo ves? ¡Ah, caray! ¡Qué buleadora la vida!, ¿no? ¿En qué momento? Pero de veras, así pensamos. Y generamos esta especie de pensamiento mágico, de castigo, pues porque así creemos que estamos retribuyendo en justicia por lo que hicimos, cuando podría ser muy diferente y mucho mejor. Si ya hiciste algo de lo que te sientes culpable, busca primero resarcir el daño si es posible, pedir perdón, pero también perdonarte. Eso no se nos puede olvidar. Perdonarnos por nuestros errores. Perdonarnos por las cosas que pudimos haber hecho mejor, pero que no teníamos las herramientas que requeríamos para que eso sucediera. Y entonces, tener compasión contigo mismo. ¿De qué te sirve sentirte un rato mal o un muy rato mal si no vas a hacer nada al respecto? La acción es parte fundamental de liberarnos de la culpa, de la vergüenza y también la información. Hay tantas cosas de las que nos sentimos culpables o avergonzadas sin razón. Por ejemplo, las mujeres tenemos tantas cosas.
tantas cosas por las que la sociedad nos puede hacer sentirnos culpables. Por ejemplo, por manchar. Es que pudiste haber sido más cuidadosa. Es que no pusiste mucha atención. Es que debiste haber traído otras toallas. Es que nada. Si yo menstruo porque así es mi naturaleza y me toca. ¿Y saben cuántos años nos tocan? Nos tocan prácticamente de 30 a 35 años. En lo mismo. Todos los meses. Y un día se me pasa. Y un día traigo un pantalón que no debo, o un día tuve un sangrado muy importante que no pude prever que tenía y manché el pantalón. ¿Es necesario que me sienta tan mal conmigo misma? ¿Es necesario que me cubra la cara y que me avergüence terriblemente por algo que es natural? Dejémonos de cosas. Dejémonos de cosas y empecemos a abrirnos a la posibilidad de lo que somos, ¿sí? Así que dejemos la culpa y la vergüenza, que son grandes enemigos de la autoestima, del merecimiento, de las cosas buenas que te puedan pasar y que tú evitas simplemente porque traes tan arraigado ya eso, ese chip, que no te lo mereces, ¿sí? ¿Vas a ser feliz? Ay, no, claro que no. No me lo merezco. He hecho esto y esto. ¿Y? Ya pagaste por ello, ¿no? Sí. Ya tuviste un proceso de responsabilidad, ¿no? Sí. ¿Lo volviste a hacer después? No. Entonces, ¿por qué has de ser el eterno culpable? El eterno prisionero de ti mismo, ¿verdad que no? Vamos a vivir más libres. Lejos de la culpa y de la vergüenza, que son grandes enemigos para tu autoestima. Y permítete que los demás piensen lo que quieran de ti. Perdónate, perdona al otro y pide perdón si es necesario. Y eso va a ser una gran diferencia a la hora de juzgarte acerca de lo que te sientes culpable o avergonzada. Espero que esta información te haya ayudado mucho, que la compartas si de verdad te ha ayudado a entender mejor cómo sobrellevar la culpa y la vergüenza y que empieces a evitarlas, a sacarlas de tu vida. Pero bueno, si has tenido un proceso, historias difíciles acerca de esto y no hay manera de quitártelo de la cabeza, si no importa lo que yo te diga en este video o lo que te diga cualquier persona, no logras perdonarte, no logras ser más tolerante y amorosa contigo misma cuando te hablas, no te preocupes, no estás sola en esto. La gran mayoría de las personas vivimos este tipo de cosas. Así que déjate apoyar. Para ello yo tengo un curso que se llama La Estrella de la Autoestima. Y ahí vamos poco a poco trabajando en este tipo de emociones para que las puedas vivir de una manera más sana. Para que cuando de nuevo venga la culpa o la vergüenza a tu puerta, a tu vida, pues no sea una consigna para toda tu vida, sino tal vez sea un momento en donde no puedas evitar decir, ay, perdón, llegué tarde, uy, perdón, no estoy arreglada de la manera adecuada, ay, disculpen, creo que fui un poquito insensible, fui cruel, hice algo que no debía y se quedó en eso y no en una prisión que te mantenga ahí en esa baja autoestima y poco merecimiento el resto de tu vida. Hay un link aquí abajo en donde vas a tener más información por si quieres que lo trabajemos juntos. Recuerda, sánate desde adentro y libérate del enemigo de la culpa. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!